el colegio Colapec de Apec, y yo me siento más patriota que todas las patriotas, porque desde las 7 de la mañana me están poniendo mi himno nacional y ellos disfrutando de sus espectáculos infantiles, y tú ves estos niños de 5, 7, 10 años con esa alegría, ese entusiasmo, celebrando y diciendo esos versos, esos poemas que Juan Pablo Duarte y sobre todo en este mes, así que yo felicito al colegio Colapec por ese hecho patriótico. Señores, como decía Capellán, tenemos un representante del Instituto Duartiano, el señor José Pilía Moreno Duarte. ¿Será familia de Duarte? Bueno, no creo, pero vamos a ver. Aquí le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, señorita Hernández y señor Héctor Capellán. Muchas gracias por la invitación en el nombre del Instituto Duartiano, en el nombre de su presidente, el profesor José Joaquín Pérez Aviñón, y en el nombre de todos los dominicanos que se sienten identificados con el general Juan Pablo Duarte y la independencia. El general Juan Pablo Duarte, porque fue el pionero en la milicia, déjame decirte. Eso es lo que yo, en lo que estaba estudiando un poco la historia, pude recordar. La historia, siempre he dicho que todo el mundo personalidades la han escrito a su manera. Hay muchas cosas que se dicen de Duarte, hay otras cosas que se reafirman, hay escritos palpables en el Instituto Duartiano que reafirman hechos históricos. Ahí me gustaría que saliera de usted para ilustrar a las personas aquellas que no conocen mucho de Duarte, hablar un poquito de Duarte y hablar qué es lo que motiva a Juan Pablo Duarte tomar la iniciativa de crear una patria libre e independiente. Excelente. Señorita Hernández, la felicito. Una pregunta muy interesante. En la primera parte, sobre lo que se ha escrito sobre Juan Pablo Duarte, diferentes historias, es como usted dice. Pero el Instituto Duartiano, que tenemos las documentaciones genuinas sobre Juan Pablo Duarte, pues las personas pueden tener allá, en el Museo Casa Duarte, que nosotros los administramos y lo dirigimos, pues pueden tener una veracidad sobre la verdadera historia de Juan Pablo Duarte. Pero tengo que confesarte que todavía estamos en búsqueda de más informaciones que tiendan a aclarar los asuntos que quedan pendientes. En la segunda parte de su pregunta, pues efectivamente que sí. Juan Pablo Duarte estuvo un momento impactante en su vida para determinar la lucha para la independencia y la libertad, no de la república, porque no existía república cuando él estuvo esa inquietud, sino éramos colonia española, para que los televidentes y todo pues estén más enterados. Pero el momento fue a los 15 años, cuando lo mandan a estudiar a Barcelona, su padre, pues él tenía desde jovencito una inquietud muy inteligente, y los haitianos, los invasores, tenían coartados los estudios superiores para que nuestros colonos criollos, que los hijos de españoles, pues no pudieran ni siquiera conocer y poder hacer una lucha de derechos humanos, libertad, porque éramos esclavos. Entonces, cuando sube al barco George Washington, el bergantín George Washington, que con Pablo Pujol, el amigo de Juan José Duarte, el padre de Juan Pablo Duarte, inmigrante español, lo manda a ese viaje, que era una travesía de bastante tiempo. Y este jovencito, cuando sube al barco, los pasaportes eran una hoja 8,5 por 11, está en el Museo de Duarte, está allá para que todos los que lo quieran ver, el pasaporte que él utilizó. Y cuando lo presenta al capitán del barco, un tosco capitán francés, cuando le dice, vaya a los camerinos, usted es un haitiano, vaya a hacer. Y entonces él se colerizó y dijo, yo no soy haitiano. Y ahí por primera vez se escucha la palabra dominicano, que viene de los dominicos, que vinieron con los españoles. Y dice, yo no soy haitiano, yo soy dominicano. Y el capitán francés le dice, tú y tu familia y todos no han hecho nada para dejar de ser esclavo de esclavo. Sí. Oye, ahí ese joven se llenó de furor y se indignó, y
se fue a su camarote y escribió con 15 años. Y ahí escribió y juró ante Dios y su familia que no iba a descansar hasta crear una república independiente y soberana y libre. Pelea, hay un caso muy especial que yo quiero que usted me lo trate. ¿Cómo fue posible que se formara un movimiento de independencia que se llamó la Trinitaria y que las fuerzas que estaban ocupando en ese momento, que era la fuerza haitiana, no se enteraran y torpedearan ese movimiento antes de que diera resultado? ¿Era que los haitianos no tenían manera de cómo averiguarlo? ¿O es que fueron tan inteligentes y tan sanos que esa Trinitaria era difícil de localizar y de decir que existía antes de la independencia? Oye, pero yo tengo dos entrevistadores excelentes. Excelentes. Qué pregunta que me gusta a mí. Claro, es una pregunta que la persona dirá, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues muy sencillo. Juan Pablo Duarte, cuando regresa de España, que se va en junio de 1929, cuando yo estoy contando lo anterior, dura 3 años allá, pero Juan Pablo Duarte tiene la experiencia de Núñez de Cáceres en el 1821, diciembre, que declara la independencia y declara una república libre, pero sin tropa, sin organización y sin tiempo, con todo el deseo del mundo, contando con el apoyo de Simón Bolívar. Pero entonces Juan Pablo Duarte, viendo esa historia, sabe que había que prepararse. Y cuando viene en 1832, se enrola en la Guardia Nacional Haitiana y entra como cabo ferrier. Entonces en la Guardia Nacional Haitiana, los amigos de él, que cuando él vino lo entrenaban en esgrima, porque se hizo un tremendo esgrimista número 1, que era el arma de pelear, le dice, pero ¿y cómo tú te enrolas en la Guardia Nacional Haitiana y vas a hacer una carrera militar? Y él le dice, nosotros no tenemos fuerza, nosotros tenemos que hacer una fuerza de hombres, de armas, y muchos años de preparación, y además entrarle dentro de las entrañas al enemigo, para infiltrarlo, para que ellos no sospechen de nosotros. Y ahí entran los futuros militares de la independencia, ahí es que se forman. Juan Pablo Duarte dura 9 años de carrera militar, llega rango por rango, hasta llegar al 16 de julio de 1838, cuando se forma la Trinitaria, al rango de capitán de la Guardia Nacional Haitiana, y toda la confianza de los invasores haitianos, hasta el grado de que le confieren a él, a Juan Pablo Duarte, al capitán Juan Pablo Duarte, le confieren que sea parte de la comisión junto con haitianos de formar las juntas populares en las distintas regiones. Entonces, capitán, él de adentro. No, y no es solo. Y se ganó un título. Se ganó un título de pandillero incluso, que en el 2008 el canciller Morales Troncoso le mandó una misiva a un periódico, El País, en Estados Unidos, que refutara eso de que Duarte no era ningún pandillero. Sí, pero eso era para desacreditar. Muchas personas pensaban, a generaciones de eso y de todo un sinnúmero de, como decían, de asuntos que están pendientes por aclarar, decían que Duarte lo que era, él fue el primer